Thank you seeing me and listen to me. My name is Laura Arango and I am looking forward to talking about cervical cancer. Gracias por verme y escucharme. Mi nombre es Laura Arango y hoy me gustaría hablarles sobre el cáncer de cuello uterino. Do you know that in Colombia, 4,462 women are diagnosed with cervical cancer, with 1,800 from them die a year? ¿Sabía usted que en Colombia 4.462 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, de las cuales 1.800 mueren al año? I would like to present cervical cancer. Hoy me gustaría presentarles el cáncer de cuello uterino. My topic is divided into 4 main sections. First, I will tell you why did I chose. Second, I am going to talk about history. Third, I will talk about scientific discoveries. Fourth, or finally, the conclusions and the social impact. Mi tema está dividido en 4 secciones principales. Primero les voy a hablar de por qué escogí este tema. Segundo, les voy a hablar sobre la historia. Tercero, sobre los descubrimientos científicos y por último, las conclusiones y el impacto social. Yo escogí este tema porque hace 16 años cuando yo nací a mi mamá le descubrieron cáncer de cuello uterino y me dio curiosidad saber cómo se desarrollaba esta enfermedad en el cuerpo de la mujer y por qué la causaba, ya que debido a este cáncer muchas mujeres mueren, como lo pudimos notar anteriormente. Antes de hablarles de la historia del cáncer de cuello uterino, les voy a hablar de la historia del cáncer en general. Existen 2 trabajos en los cuales se describen lesiones causadas en dinosaurios de la era jurásica. En una primera publicación firmada por Rothschild en 1998 se describen posibles lesiones causadas por hemangiomas en fósiles de dinosaurios de una muestra procedente de los Estados Unidos. En una segunda publicación firmada por Rothschild en 1999 se describen posibles osteosarcomas en un fósil de dinosaurio. Los osteosarcomas, para los que no saben, es cáncer en las células que forman el hueso. La extensión de tumores a lugares distantes es de gran importancia en el cáncer. Aproximadamente un 90% de las muertes por cáncer implican a tumores que se han extendido a través del cuerpo. El movimiento de células de tumor a otras partes del cuerpo se le conoce como metástasis. La metástasis es un proceso complejo durante el cual las células cancerosas se desprenden del tumor original o primario y se mueven a través del cuerpo para formar tumores en nuevos lugares. Desde el punto de vista de una célula cancerosa, este es un proceso peligroso y frecuentemente infructuoso. Para empezar el proceso, células individuales deben desprenderse del tumor e invadir a los vasos sanguíneos cercanos. Las células gatean sobre la superficie de otras células, sobre la estructura fibrosa que las rodea, y entonces fuerzan a su entrada. Aquí se demuestra la invasión del abastecimiento sanguíneo. Una vez dentro del vaso sanguíneo, las células cancerosas pueden perecer por varias razones. Algunas células mueren simplemente porque no pueden sobrevivir flotando en el torrente sanguíneo. Otras pueden dañarse y morir cuando se meten a través de espacios apretados y cuando se chocan contra las paredes de los vasos sanguíneos. Otras células migratorias pueden ser reconocidas y destruidas por las células del sistema inmune. Dónde y cuándo las células migratorias paran es distinto en distintos tipos de cánceres. Una vez que las células de tumor ya no estén moviendo, pueden comenzar a formar un nuevo tumor, saliendo del vaso sanguíneo y comenzando a reproducirse en su nuevo lugar. Esto no siempre ocurre, y las células que han llegado hasta aquí todavía pueden morir o fracasar en su intento de dividirse. Si el nuevo medio ambiente es apropiado, las células recién llegadas comenzarán a crecer y un nuevo tumor se desarrollará. A continuación los dejaré con un video en el cual se explica qué es metástasis. En estas imágenes que estamos observando son unos primates a los cuales se denominaron Australopithecus sediba. ¿Por qué les muestro imágenes de estos primates? Porque en los fósiles de ellos se encontraron osteosarcomas, en los cuales veremos más adelante. En la imagen del lado derecho podemos observar el metastazo de un pie, el cual es un fósil de hace 1,7 millones de años de antigüedad de los Australopithecus sediba. En la imagen del lado izquierdo también podemos observar en el metastazo de un pie osteosarcomas.
Los osteosarcomas se dan más que todo en los jóvenes y si estos no se tratan pueden causar la muerte precoz. Podemos observar 6 vértebras torácicas de un joven Australopithecus sediva, en el cual se encuentran tumores benignos. Uno de los documentos más importantes de los que se tiene referencia y data el año 1600 a.C. es un papiro en el cual se describen los primeros casos de cáncer. Este papiro actualmente se encuentra en la Academia de Medicina de Nueva York y en este se podían encontrar casos de cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón y cómo eran tratados estos, que la mayoría, como lo describe en el papiro, eran tratados con cauterización, lo que significa que se trataban con bisturí. Esta imagen que observamos era el papiro de Edwin Smith, del cual les hablé anteriormente. La palabra cáncer proviene del griego carquinos, lo cual significa cangrejos. Y esto fue gracias a Hipócrates, ya que él lo llamó así debido a que los tumores de esta época se parecían a las patas de cangrejo. En 1689 se descubrió en una mujer llamada Clara Jacobi un tumor entre la cabeza y el cuello, el cual fue tratado con cauterización, lo que significa que lo extirparon con bisturí. Entre el año 1700 y 1775, un trabajo muy común en los niños y en los hombres era limpiar las chimeneas, pero en 1775 Percival Pott descubrió la relación que tenía el desollinador que botaba la chimenea con el cáncer de escroto, ya que el desollinador se pegaba a la ropa y lo cual tenía unos químicos que hacía que en el escroto del hombre se produciera cáncer. Durante la Primera Guerra Mundial, cientos de soldados tuvieron que sufrir los efectos temidos del gas mostaza. Este agente químico utilizado por primera vez por el ejército alemán en la ciudad de Ypres era capaz de destruir la médula ósea. Los científicos de la Universidad de Yale decidieron descubrir el porqué y descubrieron que este agente es un compuesto alquilante, el cual es capaz de modificar el ADN de nuestras células. Harald Sarhausen, científico y médico alemán, el cual investigó sobre el virus del papiloma humano como causante del cáncer de cuello uterino y gracias a esto en el año 2008 se ganó el Premio Nobel de Medicina. La hipótesis que él tenía, la cual fue publicada en 1976, decía que el virus del papiloma humano jugaba un papel importante en el cáncer de cuello uterino. Enrique Aguirre Cabañas, ginecólogo español, el cual junto a otros doctores realizaron estudios en el Centro de Virología de Majadahonda, Madrid, en monas rhesus las cuales tenían virus herpes. Este virus era muy parecido al VPH, por lo tanto fue también el estudio que sentó las bases para desarrollar la vacuna contra el VPH. Jian Zhou, junto a su investigador Ian Fraser, inventaron el Gardasil y el Cervarix, las cuales son las vacunas que vuelven resistente al sistema inmunológico del virus del papiloma humano. Esto gracias a que en 1990 se empezó a utilizar la biología molecular, lo que permitió que las partículas in vitro que imitaban el virus del papiloma humano ayudaran para el desarrollo de la vacuna. Esta vacuna solo protege a las mujeres que no tienen más de 4 cepas de VPH, los cuales son los causantes en un 70% de causar el cáncer de cuello uterino. En esta imagen podemos observar algunas partes del aparato reproductor femenino y donde se encuentra el útero. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que se origina cuando en las células que revisten el tejido del cuello del útero se pueden encontrar células malignas más conocidas como células cancerosas. El cáncer de cuello uterino se origina en las células que revisten el tejido del cuello uterino. Este conecta el útero con la vagina. Lo que causa el cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano, algunos tipos de este virus. Este virus es muy común y se transmite por medio de las relaciones sexuales. VPH significa virus del papiloma humano. Como ya les dije anteriormente, es uno de los virus más comunes que existe. Por lo general es inofensivo y desaparece espontáneamente, pero algunos tipos de este virus pueden provocar verrugas genitales que son los que podemos observar en la imagen, o también cáncer de cuello uterino. Existen más de 200 tipos de virus del papiloma humano, pero alrededor de 40 pueden afectar el área genital. El VPH se origina tanto en hombres como mujeres que estén sexualmente activos. Todos los niños o niñas de entre 11 o 12 años se deben vacunar y también se recomienda que los hombres bisexuales o homosexuales se vacunen. En las mujeres que están en etapa temprana de este cáncer, por lo general no presentan síntomas. Los síntomas aparecen ya cuando el cáncer se torna invasivo.
los cuales son secreción vaginal anormal, sangrado en la secreción, sangrado después de la menopausia, sangrado al tener relaciones sexuales, dolor al tener relaciones sexuales y sangrado más abundante en los periodos menstruales. Por lo general, el cáncer de cuello uterino evoluciona lentamente con el paso del tiempo, ya que antes de que sus células se vuelvan malignas, pasan por cambios llamados displasias. En esta imagen podemos observar cómo evoluciona el útero o cómo va cambiando el útero en cada diferente etapa. Podemos ver el útero normal en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y cuando ya el cáncer es invasivo, lo que quiere decir que se ha pasado a otros órganos cercanos al útero. Suele tomar varios años para que las células normales del tejido del cuello uterino se conviertan en células anormales. Esto se puede encontrar mediante una prueba llamada Papanicolau, más conocida como citología vaginal o PAP. A continuación los dejaré con un video donde se explica los cambios de las células cuando tiene cáncer y cuando no. La vida comienza de una sola célula. Luego, esa célula se divide en 2 células, luego 4, luego 8. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos nos forman a nosotros. Estas divisiones celulares, que se inician de una célula a 100 trillones de células, se llama crecimiento. El crecimiento parece una cosa sencilla, pero si lo pensamos, lo habitual es pensar que uno se hace más alto, o cuando es un poco más mayor, más gordo. Pero para las células crecer no es fácil. La división celular es una danza química compleja que en parte es individual y en parte es comunitaria. Y en un vecindario de 100 millones de células, a veces las cosas salen mal. Quizá en las instrucciones de una célula o ADN se comete un error, lo que llamamos una mutación. Casi siempre la célula detecta los errores y se da de baja sola, o el sistema detecta que da problemas y la elimina. Pero ciertas mutaciones pueden eludir el sistema de seguridad, dividiendo la célula de forma masiva y destructiva. La célula anómala se divide en 2, luego en 4, luego en 8. En cada etapa, las instrucciones erróneas se pasan a las células nuevas. Semanas, meses o años después de que aquella célula anómala se transformara, puede que estés con el médico revisando un bulto en la mama. Tener problemas cuando vas al baño podría significar algún problema en tu intestino, la próstata o la vejiga, o una prueba de sangre de rutina podría dar un alto número de glóbulos blancos o enzimas del hígado demasiado numerosas. El doctor te da las malas noticias. Es cáncer. En adelante tus opciones dependerán de dónde está el cáncer y cuánto ha progresado. Si el tumor es de lento crecimiento y está en un solo lugar, una cirugía será todo lo que necesitarás y puede que ni eso. Si el tumor es de rápido crecimiento e invade tejido próximo, tu médico podría recomendar radioterapia o cirugía seguida de radio. Si el cáncer se ha extendido o está por todas partes, como en una leucemia, muy probablemente tu médico te recomendará quimioterapia o una combinación de radio y quimio. La radioterapia y la mayoría de los quimios funcionan triturando físicamente las células de ADN o interrumpiendo a la copiadora. Pero ni la radiación ni la quimio apuntan solo a células cancerosas. La radio destruye todo a lo que apunta y tu corriente sanguínea transporta los medicamentos de la quimio por todo el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando se alcanzan otras células? Veamos una célula del hígado sana, una célula del cabello sana y una célula cancerosa. La célula sana de hígado se divide solo cuando está estresada. La célula sana de pelo se divide frecuentemente. Y la célula cancerosa se divide todavía con más frecuencia y además sin orden ni concierto. Cuando tomas quimio, esta alcanza a todas las células. Recuerda que la función típica de estos fármacos es interrumpir la división celular. Cada vez que una célula se divide, los fármacos atacan. Es decir, cuantas más veces se divida una célula, más probable es que el fármaco la mate. ¿Recuerdas la célula del cabello? Se divide con frecuencia y no es una amenaza. Existen otras células que dividen con frecuencia en tu cuerpo, como las células de la piel, de los órganos y los glóbulos rojos. Por eso la lista de efectos secundarios del tratamiento del cáncer se refleja en estos síntomas: pérdida de cabello, urticaria, náusea, vómito, fatiga, pérdida de peso y dolor. Esto tiene sentido ya que estas son las células que sufren un impacto mayor.
Al final, todo se trata de crecimiento. El cáncer afecta a la división natural de las células y las obliga a pisar el acelerador, creciendo rápidamente y en desorden. Pero usando quimio aprovechamos esa agresividad y convertimos la principal fortaleza del cáncer en su debilidad. En esta imagen podemos observar las células normales con LSIL, que es un tipo de displasia que ya les explicaré, HSIL y cuando ya el cáncer es invasivo. La LSIL se llama a menudo displasia leve. Este diagnóstico se da cuando se encuentran células ligeramente anormales en el tejido del cuello uterino, y esta displasia se debe a un tipo de BPH. La HSIL es una displasia moderada o grave. Este diagnóstico se da cuando se encuentran células anormales o muy anormales en el tejido del cuello uterino. Por lo general, la apariencia del HSIL mediante un microscopio tiende a variar de un poco anormal a muy anormal. Las opciones de tratamiento dependen de la etapa o estadio en la que se encuentra el cáncer, pero también hay otros factores como si la mujer quiere conservar su fertilidad después de ser tratada. Las diferentes etapas del cáncer de cuello uterino son las que podemos observar en esta imagen. Los tratamientos en la etapa 0 son criocirugía, cirugía láser, procedimiento de decisión electroquirúrgica con asa, histerectomía simple o conización con bisturí frío. La criocirugía es un tratamiento quirúrgico en el cual se congela todo el tejido anormal que se encuentre en el cuello uterino hasta tal punto de destruirlo. La cirugía láser utiliza el láser de dióxido de carbono, CO2, para la vaporización o quema de todas las células anormales que se encuentren en el cuello uterino. Este tratamiento dura aproximadamente de entre 10 a 15 minutos y se utiliza anestesia local. En el procedimiento de decisión electroquirúrgica con asa se introduce un espéculo para abrir la cavidad vaginal y luego un cable en forma de bucle que es calentado mediante electricidad con el cual se van removiendo las células anormales. Y la conización con bisturí frío consiste en extirpar en forma de cono todo el tejido anormal que se encuentre en el cuello uterino. En la etapa 1A1 para las mujeres que desean conservar la fertilidad, el mejor tratamiento es la conización con bisturí frío, ya que solo se extrae el tejido anormal. En esta etapa las opciones de tratamiento son, para las mujeres que no desean conservar la fertilidad, histerectomía simple o histerectomía radical. La histerectomía simple extirpa el útero y el cuerpo del útero, que es el cuello uterino. En cambio, en la histerectomía radical se extirpa el útero, las trompas de falopio, los ovarios, el cuello uterino y la parte superior de la vagina. En la etapa 1A2 para las mujeres que desean conservar su fertilidad, las opciones de tratamiento son una biopsia en cono o cervicectomía radical. La cervicectomía radical es uno de los mejores tratamientos para las mujeres que desean conservar su fertilidad, ya que permiten que éstas sean tratadas sin perder su fertilidad. En este se extirpa el útero, pero no el cuerpo del útero, que es el cuello uterino. En estas etapas, las opciones de tratamiento son las mismas que la anterior, cervicectomía radical. En la etapa 1B1 y 2A1, las opciones de tratamiento para las mujeres que no desean conservar su fertilidad son histerectomía radical, radiación y quimioterapia, radiación mediante braquiterapia y quimioterapia y radiación, también conocida como quimiorradiación. La radiación utiliza rayos X de alta energía o partículas radioactivas, las cuales son capaces de destruir las células anormales. Hay otro tipo de radiación, la cual es radiación de haz externo, la cual consiste en lanzar rayos X desde fuera del cuerpo hacia el lugar donde se encuentra el tumor. En este tipo de tratamiento, la dosis de radiación es mucho más intensa. La quimioterapia consiste en aplicar medicamentos, ya sea mediante la vena o oralmente, los cuales ayudan a combatir el cáncer. La quimiorradiación es muy buena, ya que es la mezcla de quimioterapia y la radiación, lo cual hace que el tratamiento sea mucho más efectivo. Los tratamientos para estas dos etapas son histerectomía radical o quimiorradiación. Como ya les dije anteriormente, la quimiorradiación es la mezcla de quimioterapia con radiación, lo cual hace que el tratamiento sea mucho más efectivo. Las únicas opciones de tratamiento son quimiorradiación, radiación y también radiación mediante braquiterapia. En la etapa 4B el cáncer ya está muy avanzado, de hecho en algunos casos ya es invasivo.
Entonces las únicas opciones de tratamiento son quimioterapia y radiación, esto solo para aliviar el dolor o los síntomas. A continuación les mostraré unas imágenes de unos medicamentos que se utilizan para la quimioterapia. Como conclusiones, primero, utilizar protección al tener relaciones sexuales, asistir al médico y realizarse los exámenes que él les mande. Tercero, estar atenta por si presenta algún síntoma. A continuación les hablaré de mi impacto social y me gustaría que vieran unas imágenes que les voy a mostrar a continuación. Mi impacto social, aparte de ser las cifras que les mencioné al principio sobre las mujeres que mueren en Colombia y son diagnosticadas del cáncer de cuello uterino, también es sobre mi mamá, ya que hace 2 años ella falleció y me gustaría hacerles una invitación a todos los que me están viendo y escuchando, que valoren a sus mamás, que las cuiden, que valoren cada consejo que les den, que las escuchen, cada regaño que les dan es por nuestro bien, ya que la vida sin ellas cambia drásticamente y es muy difícil. Entonces mi invitación es a eso, a que las cuiden, las valoren y todos los días les recuerden que las aman. También a que ellas asistan al médico juiciosas por si se sienten mal, se hagan los exámenes que les manden o los tratamientos que les asignen. A continuación los dejaré con un video. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer cervical, también llamado cáncer de cuello uterino, es un tumor maligno que comienza en las células del cuello uterino. El cuello uterino es parte del sistema reproductivo de la mujer. Es la parte más baja y estrecha del útero o matriz, el pasadizo que conecta el útero con la vagina. A veces, las células en el cuello uterino cambian. Estos cambios pueden provocar tumores benignos como pólipos o miomas, que no son cáncer. Cuando las células del cuello del útero comienzan a cambiar y ser anormales, se produce una displasia del cuello uterino o displasia cervical. La displasia es una enfermedad precancerosa. Esto significa que las células aún no son cáncer, pero que hay una posibilidad más elevada de que estos cambios anormales se conviertan en cáncer de cuello uterino. La displasia del cuello uterino es una enfermedad precancerosa común que puede convertirse en cáncer si no se trata. La mayoría de las mujeres con displasia son tratadas con éxito y no desarrollan cáncer. Pero en algunos casos, los cambios en las células cervicales pueden causar cáncer. Pueden pasar muchos años, por lo general alrededor de 10 años o más, para que los trastornos precancerosos se conviertan en cáncer de cuello de útero, pero a veces esto puede ocurrir en menos tiempo. Muy a menudo, el cáncer de cuello uterino comienza en unas células planas y delgadas llamadas células escamosas. Estas células cubren la superficie del cuello uterino y se encuentran en el revestimiento del cuello uterino. Este tipo de cáncer se llama carcinoma de células escamosas del cuello uterino. El cáncer también puede comenzar en las células glandulares, responsables de fabricar moco. Estas células recubren el interior del cuello del útero. Este tipo de cáncer se llama adenocarcinoma de cuello uterino. Los signos y síntomas de cáncer de cuello uterino, también llamado cervical o de cuello de útero, son sangrado vaginal anormal, manchas o flujo manchado de sangre entre los periodos menstruales, periodos inusualmente largos o pesados, sangrado después de la relación sexual, sangrado después de duchas vaginales, sangrado o secreción de la vagina sanguinolenta después de la menopausia, dolor durante las relaciones sexuales, secreción acuosa y clara de la vagina, aumento de la cantidad de secreción de la vagina, secreción maloliente de la vagina. Hay signos y síntomas tardíos que se producen cuando el cáncer crece o se disemina a otras partes del cuerpo, incluyendo otros órganos. Dolor en el área pélvica o inferior de la espalda, que puede bajar a la pierna. Hinchazón, edema, de las piernas. Cambio en los hábitos para orinar. Pérdida de control de la vejiga, incontinencia.
sangre en la orina, hematuria. Cambio en los hábitos intestinales, sangre en las heces. Estreñimiento. Anemia, lo que provoca cansancio, falta de energía y falta de aliento. Pérdida de peso. Hay pruebas convincentes de que los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer de cuello uterino. Virus del papiloma humano, VPH. La mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de cuello uterino han tenido una infección por VPH. Fumar. Tener muchos hijos. Actividad sexual. Sistema inmunológico deficiente. Anticonceptivos orales. ¿Cómo reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino? Es posible reducir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino de las siguientes maneras: reducir la exposición al virus del papiloma humano, VPH. Vacunarse del virus del papiloma humano. No fumar. Comer frutas y verduras. Hacerse pruebas de Papa Nicolau con regularidad. Gracias por quedarse viendo este video hasta el final. Espero les haya gustado y les sirva de algo esta información. Gracias.